de la línea a Sandra Romo, psicóloga. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Alfonso. Encantada de estar de nuevo con vosotros. Y nosotros, muchas gracias. La verdad que una de las cosas que seguramente hemos pensado todos en estos meses es qué duro tiene que ser no poderse despedir de un familiar. Pero aparte de duro, Alfonso, ya no solo es que sea muy duro, sino que implica una dificultad en el proceso del duelo. O sea, ese duelo se va a complicar más por no permitirnos hacer estos rituales tan necesarios a nivel personal de despedida. El otro día no sé dónde leía que una de las situaciones más dolorosas que puede pasar el ser humano seguramente es morir en soledad. ¿Cómo se puede afrontar eso? Sobre todo para un familiar que no puede decir adiós a la persona que más quiere. Lo que está pasando con esta situación es que se están dando un montón de muertes traumáticas y nosotros, los psicólogos, decimos que las muertes son traumáticas cuando las circunstancias son inesperadas. Es una sorpresa. Y esta situación del COVID-19 es algo que nadie se espera que nos vaya a poder tocar, ¿no? Porque de hecho hay muchas situaciones reales de familiares que lo que expresan es que de un día para otro la persona se puso malita, se despidieron con la idea de volverse a ver y ya nunca más se volvieron a ver, porque como tampoco han podido hacer estos rituales del tanatorio, del funeral de despedida, es muchísimo más complejo. Y lo que pasa con esta circunstancia de una muerte traumática es que tienes la sensación a nivel de ser humano de una falta de control, porque es una situación actualmente ilógica para nosotros. Y esta falta de control puede llamar a muchas emociones, entre ellas la culpa. Y a esto que estaba refiriendo de morir en soledad, hay mucha culpa por parte del superviviente, del familiar superviviente, que lo llamamos de la culpa del no cuidado, de tenía que haber estado ahí más presente, me tenía que haber dado cuenta antes, podría haber hecho algo, quizás si hubiera prestado más atención. Y a todo entonces esto, es más doloroso y complejo, como dices. Sí. Por supuesto que es complejo, y a todo esto hay que sumar ese proceso entre que ingresa el familiar y fallece y que no podemos hacer nada. Y ese sentimiento es terrible, supongo. Ese sentimiento es una amalgama de emociones muy intensas, que las personas se pueden preocupar mucho por esto, pero desde aquí quiero decir que estas respuestas son respuestas completamente normales y adaptativas a un contexto de pérdida y que podemos pasar fácilmente de una hiperactividad a una hipoactividad, de estar muy activos a estar absolutamente nada activos, de estar completamente emocionados en una montaña rusa emocional a encontrarnos en un embotamiento emocional, que es algo como mucho más plano. Y que no hay que asustarse por ello, sino que hay que ser paciente y empático con uno mismo y entender que esto es un proceso. Fíjate lo que te voy a decir, Sandra. El no haber visto el proceso de la despedida o el que se haya ido un familiar, ¿eso de alguna manera puede aliviarnos un poco el dolor? Ya sé que es complicada la pregunta, pero ¿puede ser así? Y no es que sea complicada, sino que te la agradezco muchísimo porque hay muchísimas personas que sufren este tipo de culpa. Sentirme culpable porque hay una parte de mí de que se alegra de que esto haya terminado, porque hay ciertas enfermedades que son muy largas. Ya no solo centrarnos en esto del COVID-19, sino en enfermedades a lo mejor crónicas, que puede ser una muerte más lenta, más progresiva, pero que tiene este final que es inevitable completamente, y entonces genera cierto alivio el poner un punto y final, porque es donde se empieza a hacer el proceso de duelo, y entonces genera cierto alivio, y este alivio genera mucha culpa. Y no debería existir esta culpa, porque es completamente normal también sentir ese alivio. Claro, por supuesto. Abrimos el teléfono 925 28 87 91 o nuestro WhatsApp 660 37 3930 para cualquier consulta que quieran hacer. Igual han perdido un familiar, también se sienten solos, no saben cómo llevarlo. Porque nos decías, Sandra, además, que es muy importante exteriorizar los sentimientos. A veces, cuando tenemos un trauma, nos lo guardamos. ¿Por qué es tan importante? La exteriorización de lo que nosotros sentimos y de lo que nosotros pensamos nos ayuda mucho a un desahogo, que eso es algo súper importante, y a la hora de desahogarlo y de sacarlo fuera, a entenderlo de una manera mejor. Porque lo pasamos un poco desde de la era inconsciente al consciente, y todo lo que existe en el inconsciente nos domina de cierta manera, todo lo que existe en el consciente lo podemos empezar a trabajar nosotros. Entonces, a la hora de exteriorizarlo de la manera en la que tú puedas, porque a lo mejor estás pasando una época en la que te apetece estar solo, y eso también te lo puedes permitir, pero eso no es una justificación para que no expreses lo que sientes y lo que piensas. Puedes escribirlo, puedes pintarlo, puedes bailarlo, y al expresarlo lo sacas, generas cierta distancia contigo mismo y entonces lo puedes trabajar mejor, lo puedes ordenar mejor y lo puedes entender mejor.
Desde luego que sí. Yo me imagino que a lo largo de estos casi 3 meses, Sandra, habrás tenido que hablar con muchas personas. Supongo que algunas habrán perdido algún familiar. ¿Sientes un alivio en ellos cuando hablan con vosotros? Sí, completamente. Completamente. Sobre todo, algo que alivia muchísimo a las personas es que entiendan que este proceso y estas reacciones que ellos están viviendo forman parte de este camino que tienen que llevar, porque el duelo es un proceso que conlleva tiempo y que hay que ser pacientes, y decirles que no se preocupen porque estas reacciones son normales alivia mucho y les permite mucho mejor pasar por este proceso que es el duelo. Pero aún así, Alfonso, no creas que actualmente sí tenemos más casos a este respecto, pero no tantos como la gente se espera, porque normalmente un duelo se empieza a complicar a partir de los 2-3 meses. Lo ideal es pedir la ayuda cuando a los 2-3 meses has visto que tú solo no has podido poder llevar esto de la mejor manera posible. Claro, pero eso es un arma de doble filo, a mi entender. Claro, que yo no soy profesional, pero es verdad que si tú te guardas algo dentro 3 meses, caray, cuando está ya tiene que ser mucho más doloroso, ¿entiendo o no? Realmente no es que tengas que venir a los 2-3 meses, no es algo obligado, sino que lo ideal es intentarlo durante 2-3 meses y se dice de una manera, ya sabes que la psicología tampoco es una ciencia exacta, pero de alguna manera tendríamos que acotar las cosas, y se dice más o menos que el duelo se empieza a complicar y que es recomendable acudir a un profesional a partir de que a los 2-3 meses sigues en esta montaña rusa emocional, o sigues en este embotamiento, o sigues con ciertas preocupaciones y pensamientos, o sobre todo, y ya ahí no hay que esperar a los 2-3 meses, cuando has empezado a desarrollar ciertas conductas desadaptativas que intentas poner en marcha para solventar esto. ¿A qué me refiero? Me refiero a, por ejemplo, acudir a las drogas, al alcohol, a las drogas, al juego, al abuso de las tecnologías, al quedarse en soledad de una manera extrema. Está bien los ratitos de soledad, pero es fundamental el apoyo social, y más en este caso. ¿Sabes el apoyo que creo que es fundamental en estos tiempos? El de las amistades. El de las amistades cercanas, que sin que esa persona te llame, tú le tiendas la mano. Y me alegro otra vez un montón de que me digas esto, Alfonso. Parece que pensamos un poco igual a este respecto, y me parece muy importante que en esta plataforma pública se pueda decir. Mira, normalmente tenemos mucho miedo a acudir a la persona que pensamos que necesita ayuda, no vaya a ser que le vaya a recordar el daño o el dolor que tiene dentro. Sí. Eso no es un problema, llamarles y permitirles a la persona que necesitas ayuda que os diga, ahora mismo no quiero hablar. Pero que ahora mismo no quiera hablar no significa que no me vayas a llamar mañana. Lo que suele pasar normalmente es que durante el primer mes, tras un fallecimiento, por ejemplo, la gente sí que está mucho más pendiente, pero a partir del mes la gente empieza a desaparecer, y ahí es un repunte nuevo para la persona que está pasando el duelo, que vuelve a encontrarse mal. El último adiós, con todos los fallecidos que hemos tenido a lo largo de esta pandemia, evidentemente ha sido entierros muy, muy, muy familiares, pero muchos se quedan con eso de vamos a hacer un homenaje como se merece en unos meses. Eso es algo que aconsejo encarecidamente, que cuando se pase toda esta crisis sanitaria se haga algo más público, con familiares, con seres queridos, algún tipo de ritual. No tiene que ser exactamente al que estamos acostumbrados, no hace falta ir a un cementerio, aunque si quieres está fenomenal, puedes hacerlo en la intimidad de tu casa, pero hasta que no se pase esa crisis sanitaria, que yo no estoy diciendo que haya que hacerlo a partir de ahí, sí que podemos ir haciendo cosas, sí que podemos hacer nuestros pequeños rituales, hablar de anécdotas que tenés con esta persona que ha fallecido, recopilar fotos. Y algo muy bonito que yo recomiendo muchísimo a mis pacientes es que intenten pensar y que expresen, cuando encuentren esta respuesta, la herencia que la persona fallecida les ha dejado. Por supuesto, no me refiero a una herencia económica o material, me refiero a una herencia vital. Claro. ¿A qué te enseñó? Oye, pues a lo mejor tu abuela te enseñó el valor de la familia, del cariño, de la perseverancia, un montón de cosas que van a vivir en nosotros por ese aprendizaje. En ese sentido, una persona muy cercana que perdió a su padre, ¿sabes lo que le vino muy bien, muy bien? Expresó esos sentimientos o cómo era su padre en una red social. Pues eso le ayudó a aliviarse mucho.
Es que la expresión, como decía antes, es algo fundamental y que encarecidamente lo recomiendo de la manera y por el canal que cada uno se vaya a sentir cómodo. No lo tienes por qué hacer público, Claro. y lo puedes hacer público, y no lo tienes por qué expresar siempre de manera hablada. Puede ser de manera escrita, o puede ser bailando, o puede ser pintando. Cada uno encuentra un canal más propio, por así decirlo, a la hora de comunicarse. Y eso está fenomenal, porque además yo creo que tenemos que empezar a luchar un poquito a favor de la inteligencia emocional y de pensar que la expresión de las emociones negativas no es algo nada vergonzoso, sino que es algo fundamental. Y que tenemos que ya pasar un poco de página con esta historia de los chicos no lloran y las mujeres que expresan mucho sus emociones negativas son unas histéricas. Claro. Estos esquemas mentales que no nos ayudan absolutamente nada. ¿Es bueno llorar? ¿Es bueno sacarlo? Bueno, no es que sea bueno llorar como tal, porque llorar al final es una expresión fisiológica de una emoción. No todo el mundo expresa la tristeza mediante el llanto. Y esto también es algo importante a decir, porque hay mucha gente que viene muy preocupada porque ha fallecido un ser querido muy cercano a mí y no rompo a llorar en ningún momento. Bueno, lo puedes expresar de alguna otra manera, y luego, si tenemos tiempo, explicaré por qué eso pasa también, bloqueo. Explícalo, que no quiero que se nos vaya el tiempo. Realmente el duelo tiene ciertas fases que no todo el mundo tiene por qué pasar, pero para generalizar un poco y que nos entendamos, voy a hacerlo un poco generalizado, ¿vale? Aunque cada caso es muy individual. La primera fase sería la de choque y aturdimiento, la que tú no estás acostumbrado y que no te esperas esta noticia porque es de una manera muy imprevista. Entonces tienes una tendencia a quedarte un poco en shock porque todavía no tienes la capacidad de empezar a trabajar este dolor, ¿no? La siguiente fase, en esta fase de aturdimiento, discúlpame que esto sí que es algo muy importante, puedes entrar en un mundo como una sensación de irrealidad. El mundo que nosotros conocíamos nos parece extraño, nos sentimos desestabilizados y puede haber un montón de reacción fisiológica, muchísimas emociones, aumento del ritmo cardíaco. Claro. Mira, Sandra, si te parece que todas estas emociones que a mí realmente yo creo que es necesario hablar de esto. Seguramente hay muchas familias en Castilla-La Mancha que han perdido a seres queridos en estos tiempos. Vamos a vernos otro día, si te parece, Sandra, pero simplemente 30 segundos para preguntarle cómo se lo transmitimos a los niños. A los niños hay que decirles la verdad, pero hay que tener en cuenta que no hay que hablarles en chino. Los niños tienen su propio lenguaje, pero no hay que mentirles. En ningún caso hay que mentirles. Si una persona ha fallecido, hay que darles a entender de una manera muy clara que esa persona no va a volver, al menos en el plano físico. Luego cada familia decide cómo explicar esta situación. Pero nada de ya veremos a este familiar, todavía no le podemos ver, porque entonces el niño guarda cierta esperanza de que va a volver a ver ese familiar. Claro. Y cuando se dé cuenta de que eso no es real, va a haber mucha ira, porque va a sentir que le han engañado. Quizás no hay que explicarle cada lujo, con cada detalle, cómo ha sido el fallecimiento por no traumatizar al crío o a la cría, pero sí hay que decirles la verdad, teniendo en cuenta la edad que tiene. No es lo mismo hablar a un niño de 5 años que a uno de 12. Desde luego. Sandra Romo, psicóloga, muchísimas gracias, sobre todo por tu gran trabajo y el de todos tus compañeros para que pues toda esta gente pueda llevar un poquito mejor una pérdida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros. Estoy encantada siempre de participar, cuando queráis. Un abrazo muy fuerte. Por supuesto, esta es su plataforma, Estando Contigo. Llámenos.